Japón, el país del sol naciente. Todos lo conocemos por sus tradiciones milenarias, su cultura única, la amabilidad de su gente, su gastronomía, sus ciudades gigantescas y ultramodernas, su organización impecable y esa sensación de que todo está siempre en orden. Bueno, gente, estamos en Japón. Pero, ¿y si te dijera que el Japón esconde maravillas menos conocidas, lugares que parecen detenidos en el tiempo? El país nipón guarda en su geografía algunos de los caminos más antiguos y significativos de su historia. Entre montañas, bosques y aldeas que parecen detenidas en el tiempo, se extiende el Nakasendo, una ruta que durante siglos conectó Kioto con Edo, la actual capital Tokio. Por este sendero transitaron samuráis, mensajeros imperiales, comerciantes y viajeros que buscaban refugio en sus antiguas postas. Cada tramo conserva huellas de un Japón que ya no existe, pero que aún respira en sus paisajes y en sus historias. En este documental exploraremos qué es en realidad Nakasendo, por qué es tan importante y cómo logró sobrevivir al paso del tiempo. Acompáñenme en este recorrido para descubrir uno de los tesoros ocultos del Japón tradicional, y si te interesan este tipo de videos, suscríbete al canal que me harías muy pero muy feliz. Antes de conocer esta ruta que nos llevó al pasado, les cuento un poco mi estadía en Japón y los lugares que fui conociendo. Salí de Italia, pero antes de llegar a Japón tuve que hacer una escala en China, precisamente en Shenzhen, que si quieres te invito a ver este video, que la verdad que es muy interesante. Les enseño un poco el contraste entre una ciudad extremadamente moderna, pero que aún conserva algunas de sus tradiciones. Así que bueno, después de 2 días de escalas en China, partí para Osaka, ciudad donde me encontré con 2 de mis mejores amigos, que hacía al menos más de 2 años que no los veía. Vamos a estar recorriendo no todo el país, lamentablemente, pero sí gran parte. Vamos a visitar algunas ciudades importantes. Ahora estamos en Osaka, vamos a conocer un poquito Osaka. Vamos a ir a Nara, una antigua capital. Bueno, Nara y Kioto, antiguas capitales. Y de ahí, después de Kioto, vamos a hacer una ruta imperial muy antigua que tiene más de 1000 años, que comunicaba Kioto con Edo, la actual Tokio. A todo esto, me olvidé de decirles, me encuentro con 2 amigos, Nahuel y Juan, y vamos a estar recorriendo juntos Japón. Sinceramente no sé por dónde tengo que ir, estoy un poquito desorientado, pero no me molesta para nada estar perdido en estas callecitas, boludo, me encanta, me encanta. Ahora voy a ver el mapa, no tengo internet, a ver si todavía me funciona, pero no me desagrada para nada estar perdido acá, en este momento ahora. Una cosa que me gusta mucho son los semáforos para los peatones, me encantan, boludo, me encantan. Cómo mezclan lo antiguo con lo moderno, lo vintage con lo actual, ¿no? Miren lo que es el semáforo, miren. Me encantan, boludo. Todo lo que veía me hacía volar la cabeza. Digamos que el centro de Osaka no nos gustó mucho, pero el primer día estuvimos a las afueras y me encantó. Caminar por esas calles estrechas, sus casas que conservaban la arquitectura tradicional, sus jardines con sus árboles podados bien simbólicos al estilo japonés. Doblás en la esquina y te encontrabas con un templo budista o un cementerio. A pesar de que Osaka es la segunda ciudad más grande de Japón, es una metrópoli gigantesca, esta parte era muy distinta. Algunas casas tenían hasta su propia huerta, sus cultivos, los ancianos que andaban solos caminando o en bicicleta. Veía todo muy auténtico y era lo que estaba buscando de Japón. Obviamente es lindo conocer los lugares famosos y más turísticos, pero digamos que esos lugares, por satisfacer al turismo, pierden esa esencia que hace que ese lugar sea único y auténtico. Estoy muy feliz de estar acá, sinceramente. La verdad que está iniciando muy fuerte el viaje, muy bonito. A pesar de que esta parte de Osaka no es muy famosa, es una parte bastante local. Acá no vas a encontrar turismo, no está preparado para el turismo. Esto es así, es un barrio común y corriente y me gusta porque estoy conociendo esta cara de Japón que no me esperaba, sinceramente. Obviamente fuimos a conocer el castillo de Osaka, ubicado en el corazón de la ciudad. Y bueno, este castillo fue testigo de muchos eventos bélicos. Así como lo vemos, el castillo hoy en día es una estructura simbólica del país, emblemática. No es la original porque fue destruido muchísimas veces, no solamente por eventos bélicos, sino también por catástrofes climáticas. Pero bueno, no deja de dominar el paisaje urbano. También guarda entre sus muros la historia de un Japón que luchaba por unificar
comercio, ¿no? Es un lugar sinceramente muy pero muy importante. Construido a finales del siglo XVI por, me van a perdonar por los nombres japoneses que son muy difíciles de decir, Toyotomi Hideyoshi, uno de los líderes que más influyó en la era Sengoku. Sus murallas de piedra, sus fosos y su imponente torre principal fueron escenarios de batallas decisivas que marcaron el destino de la nación. No mucho más en Osaka. Lo que más me encantó fue la parte externa, la periferia, que lo sentí muy auténtico. Caminar, perderme por estas calles, encontrar los locales, saludar, todos te sonreían, te saludaban. Así que el viaje continúa y nos vamos a la siguiente etapa, la siguiente ciudad, que se llama Nara. Antes de que Kioto y Edo fuesen la capital de Japón, fue Nara. Fue aquí que en el año 710 donde Japón estableció por primera vez una capital permanente, dando inicio a un periodo de esplendor cultural y religioso, entre símbolos milenarios, santuarios sagrados y bosques que aún conservan su misticismo. Nara guarda los orígenes de la identidad espiritual del país. Ya les digo que esta ciudad fue mi preferida y me encantó. A medida que uno se adentraba en la ciudad, el paisaje urbano se disuelve y da paso a un entorno natural que parece salido de un antiguo pergamino. En el extenso parque de Nara, cientos de ciervos se mueven libremente entre los visitantes. Según la tradición simbólica, estos animales eran mensajeros de los dioses y su presencia sigue otorgando al lugar un aura sagrada. Su comportamiento casi ceremonial recuerda que aquí la naturaleza y la espiritualidad siempre han estado profundamente entrelazadas. Entre los árboles del parque se alza el Todaiji, uno de los templos más importantes del budismo japonés. Su sala principal, Daibutsuden, fue en su época el edificio de madera más grande del mundo. En su interior, el gran Buda de bronce observa en silencio a quienes se acercan. Con más de 15 metros de altura, esta figura monumental no solo impresiona por su tamaño, sino por la serenidad que transmite. No muy lejos, el santuario Kasuga Taisa ofrece un contraste perfecto. Sus miles de linternas de piedra y bronce, alineadas a lo largo del sendero y pasillos, crean una atmósfera casi onírica. Cada linterna representa siglos de devoción. Nara es, en esencia, un puente hacia el pasado, un lugar donde cada piedra, cada linterna y cada sendero cuenta su historia, donde la naturaleza convive con la fe y donde el Japón más antiguo sigue vivo, esperando ser descubierto por quienes se animan a caminar con calma. Así que continuamos con nuestro viaje y seguimos con el orden cronológico de la historia del Japón. Nos tocaría ir a una de las ciudades más lindas del Japón, Kioto. Para llegar desde Nara hacia Kioto, tomamos solo un tren que cuesta muy poco y tarda 1 hora aproximadamente. Qué gusto es viajar en tren. Es todo muy ordenado, fácil de viajar, la gente muy respetuosa, todo muy limpio. Es muy loco tener que aclarar esto, pero sinceramente sorprende. Son muy pocos los transportes públicos impecables y limpios. Saliendo de la estación Kioto, como les comenté antes, me esperaba un Japón tradicional con casas de madera y templos por todos lados, pero no. Esa parte estaba un poquito más alejada del centro. La estación junto con el centro de la ciudad es lo más moderno que vi hasta ahora. Todo muy futurista. Edificios gigantes, centros comerciales infinitos. Sin ir más lejos, enfrente de la estación nos topamos con una torre gigantesca. La idea ahora es comer algo, buscar nuestro alojamiento y luego ir a la parte más tradicional y perdernos por ahí. De camino a la parte más tradicional, la parte donde más queríamos conocer, nos encontramos con un templo increíble. Lo encontramos de casualidad porque no lo vimos ni siquiera en el mapa. Un pequeño templo con un lago artificial lleno de colores, plantas, los pescados, un pequeño puente que cruzaba de un lado al otro el lago. A pesar de que este tipo de lugar es muy común de encontrar porque se ven en todos lados templos, para nosotros fue una locura. Era todo muy perfecto y muy tranquilo, generaba una paz, a pesar de que estaba en el medio de una metrópoli porque todavía no
estábamos en la parte más tranquila y tradicional, no se escuchaba ni un ruido, no se escuchaba un auto, no se escuchaba la gente, no se escuchaba absolutamente nada, era increíble. Así que bueno, continuamos nuestro viaje por Kioto, entramos al Palacio Real, muy bien conservado, todo de madera y papel, como era antiguamente. Obviamente este lugar, como toda la ciudad, tiene muchísima historia por contar, pero sería exageradamente largo este video. Lo único que me gustaría contar es una historia bastante curiosa de esta ciudad, y es que estuvo a una decisión de ser completamente destruida. Déjenme que les cuento. Básicamente, cuando Japón entra en la Segunda Guerra Mundial, que ataca Pearl Harbor, Estados Unidos, para acabar con esta historia de la manera más fácil y rápida, no tuvo la mejor idea que tirar dos bombas nucleares, una en Nagasaki y una en Hiroshima. Pero en la teoría no eran solamente dos, sino que eran tres bombas. Se pueden imaginar dónde era la tercera, ¿no? Obviamente acá en Kioto. Pero un yankee que vino acá de visita a conocer Kioto dijo: no podemos tocar esta ciudad porque era muy linda y porque era la cuna de la cultura, de la tradición, de la arquitectura japonesa. Básicamente destruir esta ciudad era como destruir la esencia, el espíritu japonés. Así que de milagro hoy podemos conocer esta ciudad que aún conserva mucho de su pasado, de su arquitectura y de sus tradiciones. Cuando decidimos venir a visitar Japón, lo primero que me vino en mente es todo esto. Ahora sí, siguiente etapa, Nakasendo. El propósito principal por el cual decidimos venir a Japón: poder revivir el pasado y ser parte de él, dejar mi huella donde la dejaron samurái, mensajeros imperiales, comerciantes, geishas, viajeros del pasado, como lo estoy haciendo hoy en día yo. Para poder iniciar el camino tenemos que llegar a la ciudad de Nakatsugawa, donde pasaremos una noche y al día siguiente empezaremos con el camino. Para llegar a esta ciudad teníamos que tomar un micro y un tren. La idea es salir caminando de esta ciudad y llegar hasta el pueblo de Nagiso, que son aproximadamente unos 20 kilómetros, unas 5 horitas. Mientras caminamos y les voy enseñando los lugares increíbles y los paisajes únicos de esta ruta, les cuento un poquito de la historia de Nakasendo. Básicamente Nakasendo significa camino a través de las montañas. Bueno gente, estamos acá haciendo la ruta de Nakasendo, una de las rutas imperiales que comunicaban Kioto con lo que era Edo, la actual Tokio. Está increíble, mucha historia de acá, ¿eh? Es una de las 5 rutas imperiales de aquella época. Fue una de las 5 rutas principales del periodo Edo entre 1603 y 1868, con aproximadamente 534 kilómetros de longitud y contaba con 69 estaciones oficiales, Tsukuba, donde los viajeros podían descansar, comer y alojarse. Bueno, acá mira, te enseñan todas las postales que había en medio del camino, y yo creo que esto sería Kioto y eso sería Edo. A diferencia de Tokaido, que era una ruta que seguía la costa, que bordeaba siempre el mar, el Nakasendo atravesaba el interior montañoso de Honshu, cruzando regiones como Musashi, Kosuke, Shinano, Mino y Omi. Esto lo convertía en una ruta más tranquila, segura y menos expuesta a piratas o tormentas costeras. Bueno gente, estamos acá caminando por la ruta imperial. Miren lo que es esto. Ahora cambiamos un poquito de panorama, nos metimos más en un camino más interno, dentro de un bosque, atravesando la montaña. Siempre estamos subiendo y en algún momento vamos a tener que bajar. Es muy lindo esta iniciativa de Japón de poder vivir la historia, porque estos eran caminos literalmente así, caminos imperiales. Por acá pasaban samuráis, comerciantes, pasaba el emperador, pasaban militares, pasaban personas importantes. Así que nada, estamos pisando y metiéndonos dentro de la historia. Increíble. Vamos a seguir caminando, tenemos un montón de cosas para ver. El Nakasendo también fue escenario clave del Japón feudal, especialmente por el sistema Sakin-Kotai, una política del shogunato que obligaba a los señores feudales, o también conocidos como los daimyo, a viajar periódicamente entre sus dominios y Edo. ¿Qué implicaba esto? Caravanas enormes de samurái armados, sirvientes, porteadores y artesanos, procesiones que podían extenderse por kilómetros, un despliegue de poder para demostrar lealtad al shogun.
Así que bueno, más o menos una vez contada la historia súper breve, porque si no sería extensamente largo este video, les cuento que la sección más famosa y mejor conservada de Nakasendo atraviesa el valle de Kiso en la prefectura de Nagano. Aquí podemos encontrar pueblos muy famosos como Tsumago y Magone, que han conservado su arquitectura tradicional del periodo Edo. ¿Y qué decir de estos pueblos, no? Miren qué locura, superó mis expectativas. A pesar de que había bastante gente en estos pueblos, porque salen tour, no sé si de Kioto o de Tokio, que te llevan directamente a los pueblos, seguía siendo igual de hermoso, pero lo más lindo fue durante el camino. Estábamos realmente solos, sumergidos en la naturaleza, nos sentíamos que realmente estábamos caminando en otra era. Cada paso por el Nakasendo es un viaje en el tiempo. Las piedras desgastadas bajo nuestros pies son las mismas que sintieron el peso de los samuráis que transitaban estas rutas cumpliendo con el Sakin Tokai, la obligación de viajar cada año entre sus territorios y Edo. Aquí caminaron también las geishas que se desplazaban entre las estaciones, los comerciantes que transportaban seda y té y los peregrinos que buscaban iluminación en templos lejanos. Si algo me enseñó este viaje por Japón, especialmente este camino milenario, es que hay historias que no se pueden contar con palabras, sino con los pies. Hay lugares que no se entienden desde una palabra o un libro. Así que si alguna vez te preguntas si vale la pena, si tiene sentido recorrer un camino de piedras en medio de las montañas, te digo sí. Que te calce las zapatillas, que te llenes la mochila y te animes a perderte en uno de los caminos más hermosos del mundo. Bueno, continuamos con nuestro viaje. La idea es poco a poco acercarnos a la capital, Tokio, pero antes existe un lugar muy simbólico que no podemos dejar de visitar, un lugar icónico del país, y es el Monte Fuji. Es increíble que a medida que te vas acercando a Tokio se ve esta silueta perfecta y gigantesca de todos lados. No hay un lugar, no hay un punto donde no se vea. Todo el mundo lo conoce como un monte por su nombre, pero en realidad es un volcán y es activo. A pesar de que su última erupción fue en 1707 y su punto más alto es de 3.776 metros. Para verlo decidimos ir a la ciudad de Fujikawaguchito. La ciudad tiene un lago gigante que se llama Kawaguchi y si el tiempo te acompaña tiene unas vistas increíbles. ¿Por qué decidimos esta ciudad? Porque muy cerca hay una aldea tradicional llamada Iyashino-sato. Es un pueblito maravilloso que recrea cómo era la vida de una aldea japonesa hace más de 200 años. Después del terremoto de 1966 que destruyó el pueblo original, decidieron reconstruirlo como un museo al aire libre, conservando las casas de techo de paja y mostrando oficios antiguos como la fabricación del papel, la cerámica y el tejido. Caminar por este pueblito es como entrar a una máquina del tiempo. Las casas de techo de paja grueso, los caminos de piedras, las herramientas tradicionales, todo te transportaba a un Japón rural que existía antes de la modernización. Y lo mejor de todo es que desde varios puntos de la aldea se ve el monte Fuji de fondo. Es una postal este lugar. Lástima que el clima no nos acompañó. Sinceramente amé este sitio. Vivir en cierto punto como era la vida antes, a pesar de que era un museo, se sentía muy auténtico y real. En este lugar fue cuando me cayó la ficha de que estaba realizando mi sueño, estaba conociendo algo que siempre quise ver. Seguramente este sentimiento me apareció ahora porque en el fondo sabía que estaba llegando el final del viaje. Todos los lugares me encantaron, algunos más que otros, pero en líneas generales me llevó un recuerdo hermoso de todos los lugares. Así que pienso que será ese sentimiento que estaba llegando el final y bueno, un poco me estaba condicionando, pero una locura. Seguimos nuestro viaje como les dije anteriormente. Antes de llegar a la capital nos vamos a acercar a la costa. Quiero conocer el Pacífico. Nos fuimos a la ciudad de Atami. Bueno gente, estamos en la ciudad de Atami. Es una ciudad costera. Durante el periodo Edo también era una parada importante en el camino Tokaido. No sé si se acuerdan cuando les hablé de las 5 rutas imperiales que comunicaban Kioto con Edo. Tokaido era justamente la ruta costera y Atami era una parada importante. Conocido por sus aguas termales, esta ciudad balneario ha sido un refugio de descanso para viajeros durante siglos. Lo interesante de Atami es que combina ese Japón tradicional de los baños termales con la modernidad de la ciudad turística. Tiene playas, miradores con vistas al océano Pacífico y ese aire nostálgico de las ciudades balnearios japoneses de los años 60 y 70. Vimos el mar desde diferentes puntos y simplemente disfrutamos de estar en la ciudad más tranquila antes de estar en el caos de Tokio. A veces en el viaje se necesita estos momentos de pausa donde no hay una lista de cosas para ver, sino simplemente estar, descansar, relajarse. A pesar de que estábamos
estábamos también en la costa, no nos despedíamos de la montaña porque el pueblo estaba todo en subida. Estos son los primeros pasos que tengo que hacer. A pesar de que la noche está bastante fresquita, estoy sintiendo mucho calor. Digamos que subir escaleras y hablar no van mucho de la mano. Y estas que ven acá, estas infinitas escaleras son las que tengo que subir ahora, después de haber subido todo esto, O sea, el pueblo estaba arriba de una montaña. Era muy cansador caminar por la ciudad. Lo que sí me llamó mucho la atención, muy cerca de nuestro alojamiento, hay un templo que se llama Kinomiya. Y dentro de este santuario se encuentra el árbol más antiguo y venerado del Japón. Es un árbol gigante. O sea, miren esas personas y miren el tamaño del árbol. Esta soga que ven acá es una soga típica que le meten a muchas de las cosas en Japón, una cosa espiritual para sacar los malos espíritus. Que tiene más de 2000 años de antigüedad. Este árbol sagrado mide 26 metros de altura y su tronco tiene una circunferencia de casi 24 metros. Los lugareños lo consideran un árbol divino y muchos visitantes vienen a abrazarlo o a caminar alrededor de él pidiendo deseos especialmente relacionados con la longevidad y la salud. Lo impresionante no es solo su tamaño descomunal, sino pensar de que este árbol ya estaba aquí cuando los samuráis recorrían estos caminos, cuando se construyeron los primeros templos, cuando el Japón era un conjunto de reinos en guerra. Ha sobrevivido terremotos, tifones, guerras y la modernización del país. Llegamos a Tokio. Nuestra última parada por nuestro viaje en Japón. Mis últimos 4 días vamos a estar en esta gigantesca ciudad, pero obviamente para conocer esta ciudad se necesitan al menos meses. Después de recorrer templos antiguos, caminar por senderos milenarios y perdernos en aldeas tradicionales, llegar a Tokio fue como aterrizar en otro planeta. La capital de Japón es el contraste perfecto. Aquí conviven rascacielos ultramodernos con templos centenarios, calles iluminadas por neones con jardines zen, el caos de Shibuya con la calma de los santuarios. Tokio no es solo una ciudad, es un universo de barrios, cada uno con su propia personalidad. Está Shibuya con su cruce icónico donde miles de personas cruzan al mismo tiempo, Shinjuku con sus rascacielos y luces de neones que nunca se apagan, Asakusa donde el tiempo parece ir más lento y el templo Sensoji te recuerda que esta ciudad tiene más de 400 años de historia, Harajuku donde la moda y la cultura pop explotan en cada esquina. Lo fascinante de Tokio es que puedes pasar de un barrio tradicional a uno futurista en solo 2 estaciones de metro. Podés desayunar en un mercado de pescado centenario y cenar en un restaurante robot. Podés meditar en un templo budista a la mañana y perderte en un arcado de videojuegos a la noche. Esta ciudad lo tiene todo y 4 días no alcanzan para conocerla, pero alcanza para sentirla, para dejarse llevar por su ritmo frenético, para caminar sin rumbo y descubrir algo increíble en cada esquina. Tokio fue la cereza del postre de este viaje, el final perfecto para una aventura que empezó en los templos de Kioto y terminó entre las luces de la ciudad más grande del mundo. A pesar de que esta ciudad tiene 1000 millones de cosas para hacer, nosotros nos las pasamos acá adentro, como si fuésemos todavía nenes, recordando viejos momentos, cuando nos juntamos en la casa de alguno y estábamos toda la noche jugando los videojuegos. No podíamos terminar el viaje de la mejor manera, todas las noches jugando al Mario Kart. A pesar de que las despedidas son muy difíciles, la hicimos a la vieja escuela, de la mejor manera. No me imagino una despedida mejor, como si nunca hubiese cambiado nada, como si el tiempo nunca hubiese pasado. Seguíamos siendo esos pibitos de 7 años con nuestra misma esencia y personalidad que hicieron que esta amistad sea eterna. Ya casi estamos a 30 años de amistad y a pesar de la distancia y de que nos vemos muy poco, no cambiamos en nada y eso es lo que me hace muy feliz. Todo sigue igual. Nuestro sueño era conocer Japón, pero si era Morón, San Pedro o Córdoba hubiese sido igual de mágico, porque somos nosotros, no el lugar. Igual Japón estuvo increíble. Así que este fue un repaso bastante rápido de todo nuestro viaje en Japón. La idea era enseñarles lo que más podíamos de cada lugar que fuimos visitando a lo largo de este viaje. Fui muy feliz de haber conocido este país, fui muy feliz de estar con mis amigos. Tengo que tachar un objetivo más de la lista mágica de la felicidad. Lamentablemente me vuelvo solo para Italia y para eso tenía que volver a donde empezó todo, en Osaka. Así que bueno, hasta acá el video, espero que les haya gustado. Chao, suscríbanse al canal.